hizo libre, Él me 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 hizo libre. Dios les bendiga, soy el pastor David Zelaya, pastor de la iglesia Monte de los Olivos en Lindenhurst, Nueva York. Y hoy traigo una meditación que yo sé que va a bendecir tu vida de una manera muy especial. Quiero leer unos versos de la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 20, donde dice: los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Y él respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No pueden decir mírenlo acá, mírenlo allá. Dense en cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. A sus discípulos les dijo. Hoy quiero estar hablando una palabra acerca de algunas llaves para desatar el reino de Dios, las bendiciones del reino de Dios. Quiero ver otra porción de la palabra del Señor, donde vemos a Jesucristo hablando de que Él da unas llaves aquí. Al apóstol Pedro le dijo en el versículo, capítulo 16, versículo 19: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra se quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, para empezar, esta palabra llave aparece aquí en la Biblia, que es como un simbolismo de desatar, de abrir esas bendiciones del reino de Dios. Aquí, en la primera porción vemos a los fariseos preguntándole a Jesucristo cuándo había de venir el reino de Dios. Y él les dijo muy claramente que no podía someterse a cálculo, que el reino de los cielos ya estaba entre vosotros, ya estaba aquí. Entonces yo quiero darles a ustedes algunas llaves para desatar las bendiciones del reino de Dios, que sí lo podemos hacer mientras estamos aquí en la tierra, mientras esperamos el complemento de este reino que será en la segunda venida a la tierra de Jesucristo desde los cielos, que viene a reinar aquí en la tierra por 1000 años en un reino de paz y de justicia. Pero podemos vivir aquí mientras nos vamos, podemos vivir en una victoria tremenda, ya creyendo y trayendo esas bendiciones del cielo a nuestra vida. Yo quiero darte algunas claves, algunas llaves, que según la palabra del Señor, lo que aparece aquí en la palabra del Señor, quiero traer como testimonio, como evidencia de lo que voy a hablar y de lo que voy a decir, la vida del apóstol Pedro. La primera llave que veo en la palabra del Señor aquí, según este hombre de Dios, es una llave que se llama fe. Fe. Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Él crean que le hay. Entonces es necesario, esto es para gente que primeramente cree, para gente que primeramente tiene esa fe de que Jesucristo vino a darnos el poder, vino a darnos estas claves para nosotros poder desatar la bendición del reino del Señor. La cuestión aquí fue que cuando Jesús llegó a Cesarea de Filipo, Él le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús estaba interesado que los demás, que los del alrededor, que los que no eran parte todavía del reino de Dios, pues pudieran que la opinión de lo que ellos tenían. Nosotros como iglesia también queremos hacer lo mismo con aquellos que no conocen a Jesús, y por eso les traigo esta palabra. ¿Qué piensas tú acerca de Jesús? ¿Qué crees que Jesús nos puede abrir las ventanas de los cielos, las puertas, las bendiciones, a la bendición que Él tiene para nuestra vida, para que seamos felices en todas las áreas de nuestra vida? Claro que Jesucristo lo vino a hacer. Él vino a hacer eso. Entonces, cuando se acercó a ellos, hubieron algunas opiniones. Cuando él les preguntó a los discípulos, algunos discípulos habían escuchado que uno decía, bueno, que era Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, otro de los profetas, pero él les preguntó precisamente a ellos, porque en el reino de Dios es algo también personal. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro, él le afirmó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces quiero traer esta palabra para que nosotros podamos entender que hay bendiciones grandes de Dios, y que en el mundo en que nosotros estamos viviendo hoy,
que es un mundo completamente lleno de caos y de crisis, y hace falta mucha fe en el mundo para creer las bendiciones que este Cristo trajo desde los cielos para nosotros. Esas bendiciones son para nosotros, es para ti que me estás viendo. Tú puedes ser parte de estas bendiciones. Si tú no cuestionas, si tú solamente crees a este Dios que se vino a manifestar a través de las personas de Jesucristo para darnos la victoria. Entonces este es un hombre que responde, este es un hombre que cree a Dios, que responde fe, que es un hombre que aunque en su vida, en todo el trayecto de su vida, cuando analizamos su vida, no vemos una vida de perfección en la vida de este hombre. Más bien vemos una vida de un hombre que cree al Señor, pero que va a ir siendo perfeccionado en todo el trayecto de su caminar con Cristo. Y aun cuando Cristo ya no estaba aquí, él recibió las promesas de Dios, porque fue un hombre que tuvo mucha fe y le creyó al Señor. Él fue un hombre que vemos que en algunas ocasiones de su vida, vemos que él reconvino a Jesús para que no fuera a la cruz, para que no fuera a la muerte. Tal vez no entendía que después de la resurrección iba a recibir una bendición mayor, aún grande, todavía aún. Porque cuando nosotros no entendemos estos misterios del reino de los cielos, es bien difícil que podamos opinar. Pero cuando nosotros creemos y sabemos lo que estamos diciendo, sabemos que la victoria más grande que nos puede haber sucedido es haber conocido a Cristo, al Señor, como nuestro Dios y Salvador. Entonces dice la palabra del Señor que en cierta oportunidad este hombre hizo cosas como cortar orejas, mucho daño, mucha controversia en la vida de este hombre, en el ministerio de Jesús. Vemos también después cuando él hizo aquello que lo negó al Señor, cuando Jesucristo le habló la palabra, porque él le prometía, le decía: estaré contigo, maestro, yo voy a estar siempre allí. Estoy hablando de aquel tipo de personas que siempre creen, le dicen a Dios: yo voy a llegar, yo voy a cambiar y te voy a servir, pero no saben lo que están diciendo, porque aún el Señor le dijo al apóstol Pedro: tú no sabes lo que estás diciendo. Ahora bien, dice la palabra del Señor que hay algo que yo veo en la vida de este hombre, que este hombre, hay una segunda llave que yo veo en su vida. Hay una segunda llave que yo veo, amén, que te la voy a recomendar. Es la llave de la obediencia. Porque vivimos hoy en un mundo de pura desobediencia. Vivimos hoy en un mundo donde decimos que amamos a Dios, pero con nuestros actos demostramos lo contrario. Vivimos en un mundo que decimos que sí vamos a servir, pero vivimos más metidos en las cosas de aquí, de esta vida y de la carne, que de Dios. Entonces veo a este hombre que, como fue marcado por Dios, él entendió lo que Dios tenía para su vida. Y algo tan poderoso como la revelación que Dios le dio ahí en la porción que leímos, cuando el Señor Jesucristo reconoció y le dijo: esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces yo veo que como que esas palabras que Jesucristo había venido a su corazón lo habían marcado para siempre a la vida de este hombre de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando él lo había negado las 3 veces, dice la palabra del Señor que vino el despertar a través de la palabra que había sido recibida en su corazón de parte de Dios. Donde Jesucristo le había dado una palabra acerca de la negación, y claro que la palabra del Señor se cumplió. Pero ¿qué pasó? Ese que se acordó de las palabras de Jesús y lloró amargamente al acordarse de que todas las palabras que Jesucristo, el Hijo de Dios, nos da son palabras reales y verdaderas. ¿A cuánta gente de los que me están viendo Dios no le da una palabra que los va a bendecir, que los va a levantar, que los va a prosperar, que les va a dar la bendición que Él tiene para su vida? Pero la bendición se ha estancado aún. Te invito hoy a recordarte las palabras que Jesús te habló. Acuérdate la palabra que Jesús te da. ¿Cuántos de los que me están viendo en este video Dios no les ha hablado en alguna congregación, alguna palabra? Pero ha llegado una comunidad en sus vidas. Su fe necesita ser avivada. Este hombre reconoció. Entonces allá lo que yo veo en su vida es la obediencia. Él es un hombre muy obediente. Incluso cuando Jesucristo, su ministerio, una vez lo llamó a caminar por las aguas, él fue. Muchos predicadores hablan de este tema y siempre ven como el hombre que se hundió, como el hombre que tuvo miedo. Pero cuando veo yo la primera parte, la acción, que yo veo que él camina por las aguas,
Por lo menos él intenta, por lo menos él va. Hay gente que ni siquiera intenta levantarse. Hay gente que ni siquiera intenta hacerlo. Pues es necesario en el trayecto de la vida ir conociendo y agarrando experiencia. Y los tropiezos de la vida los van a agarrar experiencia en fe, en Dios. Es necesario levantarse. Es necesario. Muchos pueden caer, pero es necesario levantarse. Este hombre de Dios fue un hombre de obediencia. Y lo tercero, para terminar este video, que veo en su vida, en la vida de este hombre, es la palabra perseverancia. Perseverancia, un hombre que persevera. Sus palabras lo habían marcado. Dios había dicho que el Espíritu Santo, cuando viniera el Espíritu Santo, ellos iban a recibir la promesa. Y fueron a un aposento alto a esperar la promesa. Muchos se fueron. Muchos no esperaron. Pero este hombre tuvo perseverancia y esperó hasta el tiempo de la unción. Hasta el tiempo donde Dios lo iba a llenar. Hasta el tiempo donde Dios iba a cumplir la palabra que le dio: te daré a ti las llaves del reino de los cielos. Símbolo del poder de Dios. Símbolo de la unción. Símbolo de un cambio, de una nueva conducta en el ser humano. Símbolo de que Dios tiene el poder, le da la llave. La llave es como un simbolismo para abrir, pero que se hace realidad cuando nosotros creemos y comenzamos a obrar en nuestra vida. Este hombre de Dios recibió las bendiciones de Dios. Recibió las bendiciones. Y tal grado que cuando fueron llenos en el aposento alto en el día del Pentecostés, este hombre salió con la unción de Dios. Y los enfermos eran sanados, tal grado que dice la Biblia que sacaban a los enfermos en la orilla de las calles. Cuando pasaba bajo su sombra, sanaba los enfermos. Un hombre de Dios. Un hombre que escribe a la iglesia, que motiva a la iglesia acerca de los tiempos postreros. Amar a ese Cristo de la gloria. 3 llaves que te doy en esta hora a través de esta palabra: fe, obediencia y perseverancia. Porque esta es la verdadera clave del cristiano. Cuando creemos en Cristo, tenemos fe, creemos en el Hijo de Dios, perseveramos en este evangelio, estamos perseverando aquí mientras Él viene, estamos aquí obedeciendo y estamos perseverando. Dios te bendiga, Dios te guarde. El pastor David Zelaya de la Iglesia Monte de los Olivos. Él me hizo libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre.